El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, seguimos. Este lunes sesionó la Asamblea Nacional. Escuchó las explicaciones por parte del ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, del director nacional del director del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Vea, hasta eso me he aprendido. El SNAI, nombre larguísimo, de este organismo que es el que se encarga de la administración del mal llamado Sistema de Rehabilitación Social, o sea, de las cárceles que tenemos en la República. Y luego de haberles escuchado a las autoridades, se aprobó un proyecto de resolución con 84 votos a favor, propuesto ese proyecto por el asambleísta Rodrigo Coyahuaso, a través del cual, entre otras cosas, le exigen al presidente de la República la destitución de los mencionados funcionarios y le añaden a la secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes, que es la presidenta del organismo técnico de rehabilitación social. Rodrigo Coyahuaso está con nosotros. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Buenos días, mi estimado Fabricio, y un saludo a todos quienes hacen Radio Majestad y a todos los oyentes y los que nos siguen a través de redes sociales. A ver, entiendo entonces que por la aprobación de ese proyecto de resolución a ustedes no les satisfizo las explicaciones de las autoridades sobre la crisis carcelaria. Al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía, no le gustó para nada el lloriqueo que fueron a hacer tanto el ministro como el ministro de Gobierno, como el director del SNAI, así como también del comandante de la policía. El pueblo ecuatoriano indignado ante las respuestas. Finalmente lo que dijeron es que, uno, no hay responsables, que ninguno es responsable. Dos, que los responsables finalmente era la Asamblea Nacional y los asambleístas. Eso es lo que se quedó en conclusión. Y tres, creo que hay un elemento importante que decían y que coinciden con nosotros. Se redujo el presupuesto para todo el sistema de seguridad, no solamente para la situación carcelaria. Ya se eliminó, se fumaron prácticamente la escuela de guías que formaban justamente personal técnico para aquello. Y así podríamos ir detallando lo que ellos planteaban. En definitiva, pues, el pueblo ecuatoriano no puede entender cómo, ante una situación de que había 43 alertas sobre la situación de la masacre que se iba a dar, y un día antes, incluso ya los detalles de esta masacre, simplemente las autoridades no tomaron ningún, en este caso, asunto para resolver. Las autoridades, Rodrigo, asambleísta, las autoridades reconocieron que recibieron 43 alertas de lo que iba a ocurrir. Mire, si ustedes miran las expresiones que planteó tanto el ministro de Gobierno como el de la policía, plantearon de que sí habían recibido alertas, pero obviamente no hicieron nada frente a la situación. Incluso no recuerdo si era el ministro o el comandante de la policía o el del SNAI el que planteaban de que les llegan bastantes alertas. Eso les llegan bastantes alertas y por lo tanto, pues, entre esas están las que ha mencionado el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Entonces, esta situación ha sido supremamente complicada. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que se está tratando de dar es un enfoque sobre el problema de la masacre que se ha dado asesinando a ciudadanos que tienen derechos, pero que están pagando sus culpas, lo cual pues obviamente tienen que pagar sus culpas, tienen que pagar sus penas, pero no se puede permitir el asesinato, no se puede permitir esta masacre, que bien puede estar cayendo en una cuestión de limpieza social, pero esa es una arista del problema, porque aquí el problema es la seguridad ciudadana. Estas bandas que se han enfrentado adentro, no es solamente por el control de las cárceles, sino el control del territorio, de la venta de drogas, de la trata de personas, de los secuestros, de los sicariatos, fuera de las cárceles. Por lo tanto, este es un problema no solamente de las cárceles, sino de seguridad, en este caso ciudadano. Y ahí, en el caso de la seguridad ciudadana, obviamente que tiene que ver el Ministerio de Gobierno, tienen que ver ya en las cárceles, digamos, el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional. Y en las cárceles, obviamente, pues, quienes están a cargo de aquello, como es el director del SNAI, así como la presidenta
del organismo técnico que tiene que ver con las cárceles, que es la doctora Joana Pesantes. Correcto. Me queda claro entonces, no les satisfizo las explicaciones de las autoridades, ustedes son muy críticos respecto de lo que consideran una inacción por parte de las autoridades. Ahora bien, ustedes aprueban un proyecto de resolución que termina siendo una exhortación, Rodrigo, porque no tiene efectos vinculantes. Allí, por ejemplo, le exigen al presidente de la República la destitución, pero el presidente de la República no tiene ninguna obligación legal o constitucional de destituir a sus autoridades, porque es un exhorto que justamente no tiene efectos obligatorios, Rodrigo. Mire, en este sentido nosotros sí tenemos que ser claros. La Asamblea Nacional tiene que cumplir su papel, que es el de fiscalizar y de legislar. En este caso lo que estamos haciendo es fiscalizar. El papel de fiscalizar justamente conlleva algunos aspectos. El primero, el exigir al presidente de la República que proceda a la destitución de estos funcionarios que son los irresponsables, por cuanto no han llevado adelante el papel que deben cumplir como tal. Esa es la primera. Obviamente el presidente de la República verá si es que lo asume o no, pero creo que ese es nuestro papel. Por otro lado, también estas mismas autoridades irresponsables son los que deberían renunciar, no lo han hecho. En todo caso, queda claro que ellos quedan sin ningún respaldo político y menos con un respaldo ciudadano. Están seriamente cuestionados y por lo tanto, pues casi ya quedan en soletas. Incluso ayer, en la reunión que convocó Joana Pesantes a la comisión técnica que tiene que ver con lo de las cárceles, y pongo cárceles porque así está, no son centros de rehabilitación. Entonces, incluso la Defensoría del Pueblo ha definido que no va a participar mientras no haya un cambio de la presidenta de ese directorio. Entonces, prácticamente están soletos. Esperemos que estos señores pues renuncien o el presidente lo destituya. Ese es nuestro papel. En todo caso, hemos cumplido en eso. Segundo, nosotros hemos planteado también, porque hay que ver, digamos, la propuesta integral que hemos realizado en la resolución. Lo segundo es que hay un plan nacional de seguridad ciudadana y convivencia social, pues, planteado de 2019 al 2030. Y parece que eso esté en alguna gaveta lleno de telarañas. Entonces hemos dicho, implementen ese plan, porque no solamente, como he dicho, es un problema de las cárceles, sino es un problema de seguridad ciudadana. Fabricio, no sé si usted tiene esa sensación, pero le da miedo hasta salir a la calle, pues, porque de pronto en la esquina le asaltan, en la puerta de su casa le roban, o hay sicariato, etcétera. Estamos viviendo ya una especie de conmoción nacional. Que se ha potenciado con esto. Yo me quedé psicoseado, realmente psicoseado y asustado con el asesinato de Efraín Ruales, por ejemplo. Créame que es una cosa de locos. No pretendo establecer ningún tipo de similitud, ni mucho menos, pero lo de Efraín, a mí en lo personal, sin haberlo conocido, me golpeó mucho y hasta ahora pienso en ese tema, o sea, en el tema de inseguridad, en el tema del sicariato y todo. Pero, a ver, Rodrigo, yo dudo mucho que el presidente, o sea, seamos claros, dudo mucho que el presidente le vaya a pedir la renuncia o vaya a destituir a las autoridades. Ya la Asamblea en su momento, antes del juicio político a María Paula Romo, la entonces ministra de Gobierno, aprobó un exhorto similar, donde le exigían al presidente de la República que destituya a la ministra. El presidente de la República ni siquiera les contestó y luego llevaron adelante el juicio político. Le pregunto, ¿el camino puede ser el juicio político contra el ministro de Gobierno? ¿Es posible eso? ¿Ustedes lo han considerado, Rodrigo? Fabricio, mire, ya el presidente cualquier cosa están haciendo, diciendo, tratando de justificar esta masacre. Dicen que porque se fue la base de Manta, pues hay los gringos fueron de la base de Manta, que por eso se ha dado esta masacre, por eso hay la inseguridad ciudadana, lo cual es mentira. Pues si usted puede ubicar en Colombia, ahí se produce el 70% de la coca y por lo tanto la cocaína, y ahí tiene 7 bases militares y es el mayor productor, incluso apoyado por los mismos Estados Unidos. Con lo que usted me dice, es real, o sea, nosotros entendemos, es real. Primero, no nos dan los tiempos, porque de acuerdo a la legislación actual se tiene que sustanciar y terminar, un juicio político, y el actual juicio político que estamos impulsando es a Andrés Ich del Ministerio de Trabajo. Luego del 22 de marzo podríamos iniciar. Ahora eso depende también de qué, juicio envíen. Puede ser el del ministro de Finanzas, Richard Martínez,
o el del ministro Olvídelo, de Salud. el de Richard Martínez no va a pasar. Ese juicio político que fue solicitado por 5 legisladores y que fue calificado, entiendo que el argumento es que fue calificado con base en la Ley Orgánica de la Función Legislativa antes de la reforma. Entonces lo tienen ahí guardado y va a ser muy difícil que lo manden a la Comisión de Fiscalización. Correcto. Entonces, pero sí podría entrar lo que es del ministro. El de Ceballos sí. Pública. El de Ceballos sí. Entonces tenemos ahí. Ahora, ¿cuál es el punto en este tercer punto que es ya sobre la voluntad política, que hay de 84 legisladores? Y vaya analizando quiénes no votaron por esta resolución. Fueron asambleístas de Creo y fueron asambleístas también del socialcristianismo. Y por lo tanto, pues defendiéndole al gobierno nacional y de acuerdo con la política que está impulsando el gobierno nacional. Bueno, en todo caso, esta resolución de impulsar el juicio político queda abierto para que cualquiera de los asambleístas que estamos, ¿no es cierto?, ejerciendo este papel, podamos, digamos, realizar ya la documentación necesaria y recoger las firmas para que podamos, en este caso, iniciar el juicio político o pedir que se haga el juicio político. Esto lo podemos hacer cualquiera de los asambleístas. O, en todo caso, ya de acuerdo a los tiempos, no nos está alcanzando, en todo caso, esto queda como un paraguas abierto para que la próxima legislatura pueda asumir este papel. Sin embargo, en este momento existe una consulta a jurídico de la Asamblea Nacional para que se pueda dilucidar si es que en realidad se puede o no, en este caso, impulsar un otro juicio político a la par de lo que se está impulsando lo de Andrés Regis. Entonces estamos en eso. Sin embargo, como digo, queda evidente que no tiene ningún respaldo y lo mejor que debería hacer el presidente de la República es destituirles o ese señor resiste, porque están queriendo ir solamente por los responsables de abajo. Ha renunciado un gobernador, han renunciado 2 directores de centros carcelarios y siguen campantes y sin decir nada los que en realidad son responsables políticos, como en este caso el director del SNAI, la presidenta del organismo técnico, así como también del ministro de gobierno. Entonces lo que nosotros debemos hacer es seguir denunciando esto y que sea la ciudadanía, el peso de la ciudadanía, así como también nuestra decisión política de que esos señores se vayan y se implemente un verdadero plan que no vaya solamente por la superficie, sino que vaya a las cuestiones estructurales. Correcto, me queda claro aquello. Rodrigo, le agradezco por el tiempo y por la gentileza de habernos atendido en esta mañana para exponer justamente los detalles de este proyecto de resolución que usted lo impulsó y que contó con el voto favorable de 84 legisladores. Muy amable, legislador. Gracias, mi estimado Fabricio, y gracias a todos los videntes y oyentes. Videntes. Tenemos internautas, televidentes y oyentes. Muchas gracias. A Rodrigo Coyahuaso, quien es legislador y que planteó este proyecto de resolución que le exige al presidente de la República la destitución de los funcionarios vinculados a la crisis carcelaria. El presidente de la República no ha respondido a esta exhortación por parte de la Asamblea Nacional. 7:43 en la primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.